primera constitución venezolana sería la de diciembre de 1811. Una constitución que duraría muy poco en vigencia porque en 1812, con el fracaso del primer intento por formar república, pues la constitución perdería su validez porque los españoles tomarían el control de Venezuela. Esta constitución le dio a Venezuela religión de Estado. Seguía siendo el catolicismo así como lo era en tiempos de la monarquía. La forma de gobierno era federal. Las provincias tenían autonomía, mas no soberanía. Era una federación, no una confederación. No se podían separar. El caso del Congreso, del Poder Legislativo, pues por supuesto lo formaban dos cámaras, la de representantes o Cámara Baja y la de senadores, mejor dicho, o Cámara Alta. El caso de elección de senadores, cada provincia tendría un senador por cada 70.000 habitantes y en el caso de la de representantes era un representante por cada 20.000 habitantes. No votaba todo el mundo, votaban los varones, hombres, mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, que tuviesen una cantidad de dinero y una serie de requisitos más para poder votar. Terminaban votando unas muy poquitas personas en Venezuela, ¿no? El poder ejecutivo no era un presidente, era un triunvirato. 3 personas que se rotaban la presidencia cada cierto tiempo. El poder judicial residía en la Corte Suprema, en cortes subalternas y en tribunales inferiores. Esta constitución respetó ciertos derechos y consagró algunos como la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Sin embargo, también tendría otras cosas importantes, ¿no? Abolió los títulos de nobleza, los títulos nobiliarios y se prohibió traer esclavos a Venezuela. No se eliminó la esclavitud, pero se prohibió traer esclavos. Sin embargo, esta constitución pues perdería su validez en 1812. La segunda constitución de Venezuela sería la de 1819. Constitución resaltante de las modificaciones del Congreso de Angostura luego del discurso de Angostura, ¿no? Realizado por el libertador Simón Bolívar. A Bolívar le negarían algunas cosas que él solicitó, pero en líneas generales el proyecto se mantenía casi similar. Le quitaron ciertas cosas que Bolívar propuso, como por lo menos un senado cuyo, si yo era senador, era hereditario, ¿no? Mi hijo continuaba. No había realmente manera de elegir, ¿no? Eso no funcionó. En este caso, lo que se sancionaría sería la Ley Fundamental de la República de Colombia, 1819. Angostura era capital del territorio venezolano que era independiente. Y lo que se hizo fue declarar la creación de la República de Colombia, integrando a Nueva Granada y a Venezuela en una sola república. Ya no era Nueva Granada, ya no era Venezuela, era la República de Colombia, 1819. Allí nace la República de Colombia. En este sentido, el Poder Ejecutivo lo dirigiría un presidente junto con un vicepresidente. Habrían 3 departamentos: departamento de Venezuela, departamento de Cundinamarca y el departamento de Quito. En el caso de lo que es el Congreso, pues se convocó a elecciones para el Congreso en 1820, las debía convocar el presidente. Y las elecciones tendrían que realizarse ese año para que el Congreso se reuniese en 1821. La Constitución de 1821, que sería la Constitución de la República de Colombia con delegados electos de toda Colombia, pues impondría un gobierno central como lo pidió Bolívar, con un presidente al mando. Un congreso donde habrían 4 senadores por cada departamento y un representante a la Cámara Baja por cada 30.000 habitantes. En el caso del Poder Judicial, el poder recaería en una alta Corte de Justicia. La primera constitución de la Venezuela independiente de Colombia luego de la separación por el movimiento de la Cociata sería la Constitución de 1830, la que podemos decir la primera constitución venezolana que tuvo realmente validez. Fue una constitución que perduró en vigencia por 27 años. Fue la constitución que duró más tiempo en vigencia hasta que la de 1961 la rebasó, que bueno, la de 1961 tuvo validez por más de 30 años. En este sentido, la constitución de 1830, ¿qué planteaba? Planteaba que nos separaban, por supuesto, de Colombia. Oficialmente nacía el Estado de Venezuela. Ya no éramos República de Colombia, ahora éramos el Estado de Venezuela. Ahora bien,
El voto censitario continuaría, seguiría limitada la participación popular. Los periodos presidenciales eran de 4 años, los periodos, ¿no? El poder ejecutivo recaía en un presidente o un vicepresidente. No habría reelección. Esto es algo importante. El presidente nombraba a los gobernadores de las provincias, pero aunque los nombraba, quienes proponían los nombres eran las diputaciones regionales, ¿no? Los diputados de las regiones, de las provincias. Sin embargo, pues ahora el número de provincias eran 11 con esta constitución de 1830. La administración y gobierno recaía entonces en las provincias, en los gobernadores. En los cantones recaían en los jefes políticos y en las parroquias en los jueces de paz. En el caso de los miembros al Congreso, los diputados y los senadores eran elegidos por las diputaciones provinciales. ¿Ok? Importante esto. Con la Constitución de 1857, la del 16 de abril de 1857, nacerían los Estados Unidos de Venezuela. Esta constitución elevó de 4 a 6 años el periodo presidencial. Se permitiría la reelección. Se eliminarían las asambleas de diputados provinciales. Se crearía el poder municipal, pero este no tendría poder ni político ni legislativo, solamente en lo económico. Entonces no tenía mucho poder realmente, ¿no? Básicamente fue una constitución que no duró mucho. Sirvió para elegir como presidente a José Tadeo Monagas y como vicepresidente a su suegro, ¿no? Vaya familia, eso se conoce como nepotismo. En este sentido, pues era una constitución totalmente efímera, pero sería la primera oveja negra, si le podemos decir de esta manera, porque sería la primera vez que una constitución es modificada para que alguien se perpetúe o continúe o pueda darle largas a su mandato presidencial. La Constitución de 1858 sería el resultado de la Convención de Valencia, donde se reunirían grandes luminarias del momento para Venezuela en materia de derecho que traerían un cambio trascendental, ¿no? En esta Constitución. En primer lugar, se garantizaría el voto directo y secreto, popular, y elegirían diputados al Congreso, al presidente y vicepresidente de la República, también para elegir gobernadores y legisladores provinciales. El único cargo que no elegirían todas las personas, porque sería ahí por censitario, ¿no? El voto censitario, ciertas personas nada más, es el de senadores, que serían elegidos por las legislaciones provinciales. El periodo presidencial de 6 años se bajó a 4. El Poder Judicial residiría en la Corte Suprema de Justicia y en los demás tribunales. Se prohibió al Congreso imponer penas. O sea, el Congreso, hasta antes de esta Constitución, también era un tribunal que juzgaba por delitos, sin ser jueces. Eran diputados y senadores, ¿no? Representantes. Las provincias volvían a tener autonomía, la autonomía que les había quitado la Constitución de 1857. Pero debido a la guerra federal, pues esta Constitución tendría poca vigencia y por eso tenemos una nueva Constitución en 1864. La Constitución de 1864 es el resultado de la constituyente convocada por el presidente Falcón. El presidente Falcón, por medio de esta Constitución, en este caso el poder, reconocería la existencia de 20 estados. Aquí estamos ya en tiempos de la federación. En este caso el presidente se elegiría popularmente por un periodo de 4 años. Se eliminó la figura del vicepresidente. Habría un diputado por cada 25.000 habitantes. Cada estado nombraría 2 senadores al Congreso y los nombraría era su poder legislativo regional, ¿no? Su legislatura. Se crearía el Distrito Federal, ¿no? Por primera vez Caracas sería su espacio, su ámbito sería el Distrito Federal. Cada estado tendría una asamblea constituyente y cada estado haría su constitución, ¿ok? Y esta constitución abolió la pena de muerte, entre otras cosas relevantes, ¿no? Una constitución muy amplia que tendría una duración un poco más larga al menos que las anteriores. La Constitución de 1874 fue la constitución que se conoció como la Suiza, en este afán, ¿no?, de Guzmán Blanco de romantizar con toques europeos a Venezuela. En este caso se llamaría la Suiza porque el presidente gobernaría solo 2 años, pero no haría realmente muchos cambios en materia constitucional. Se cambiaría el nombre a algunos estados y al igual que el presidente, pues los senadores tendrían vigencia de funciones por 2 años. En el caso de la Constitución de 1881, Guzmán Blanco bajaría de 20 a 9 el número de estados
El presidente y sus sustitutos son nombrados por una institución que creó Guzmán Blanco llamada Consejo Federal, y ese Consejo Federal era elegido por el Congreso. Y este Consejo Federal pues era compuesto por un senador y un diputado de cada entidad federal, no de cada estado. Esos fueron los cambios que trajo la Constitución de 1881. Por otro lado, la Constitución de 1891 traería dos cambios. El primero fue elevar el periodo presidencial de 2 a 4 años. Y el tema de que volvía a ser electo el presidente por el voto popular, directo y secreto. Era popular, directo y secreto, más no universal. Las mujeres seguían sin ejercer el derecho al voto. Mientras tanto, la Constitución de 1893 contemplaba pues dos cambios fundamentales. Se suprimiría el Consejo Federal y se crearía en sustitución de este el Consejo de Gobierno, un equipo asesor. Por otro lado, el presidente electo por el voto directo y secreto, pero los votos serían contados por el Congreso o por la Alta Corte Federal, ¿no? Entonces allí habría un mecanismo de conteo adicional. Esta Constitución de 1893 fue el resultado de la constituyente de Joaquín Crespo. Fíjense entonces cómo varias constituciones, revisamos 11 constituciones, y si sacamos la de 1811, la de 1819, la Ley Fundamental de Colombia, y la Constitución Colombiana de 1821, y hablamos que la primera, desechando esas tres, desde que Venezuela es república separada de Colombia desde 1830, 8 constituciones desde 1830 hasta 1893. 8 en apenas 63 años. O sea, quiere decir que una constitución duraba en promedio menos de 10 años. Ese proceso continuaría en los siguientes años de existencia republicana, y bueno, Venezuela es uno de los países, yo no sé si tenga el récord, creo que sí, eso hay que revisarlo, del número de constituciones para una república. Son más de 27.